Vamos a partir contando que Nortox es una empresa de fitosanitarios brasileña, tiene 70 años de trayectoria en ese mercado y hace un par de años está ingresando a Chile con ya 12 moléculas en registro. Y en el proceso de registro estamos hoy día trabajando paralelamente en el concepto de mejorar los planes fitosanitarios desde la bioquímica de los productos. Entonces, la partida de esto es poner un tema sobre la mesa que está en la optimización de los programas fitosanitarios con una pregunta muy importante y que tenemos que preguntarnos permanentemente cuando estamos trabajando en negocios que tenemos que sacarle más rentabilidad, donde hay cosas que manejamos y cosas que no, desde nuestros costos. ¿Cuánto del fitosanitario que estamos agregando al estanque llega biodisponible al objetivo? Y es ahí donde creemos que es fundamental partir desde el principio enumerando que creemos que existen tres pilares fundamentales para lograr el éxito de un programa fitosanitario. Y el primero, claramente, la base es la optimización de las variables mecánicas. Cómo determinamos los volúmenes de aplicación, cómo configuramos nuestras máquinas, cómo las calibramos. Y por último, la invitación es permanentemente a estar usando papel hidrosensible para ver mejorar la adherencia, regular los pH para optimizar lo que estamos aplicando y mejorar la penetración en el caso de los productos sistémicos. Con estas dos primeras variables, estos dos primeros pilares, podemos pensar que tenemos la situación controlada para optimizar nuestro programa, pero no es así. La verdad es que nos hemos dado cuenta que estamos viendo la punta del iceberg y que bajo el agua hay un mundo todavía por descubrir. Y este está basado en el tercer pilar, que es la optimización de los programas fitosanitarios desde la bioquímica. Tenemos que recordar que lo que estamos aplicando no es un líquido, es un producto fitosanitario que se compone, su corazón es una molécula y la molécula corresponde a un conjunto de átomos organizados mediante enlaces químicos. Debemos conocer esta molécula para conocer sus características y para saber cómo sacarle el mayor provecho. Eso va a tener como resultado dos cosas muy importantes: economía y sustentabilidad, tanto desde lo técnico ambiental a lo económico. Todo este concepto nosotros le llamamos agricultura molecular. ¿Y qué es la agricultura molecular? Es conocer principalmente los fitosanitarios desde un par de parámetros bioquímicos fundamentales que nosotros podemos trabajar. Lo primero es la solubilidad del producto que estamos trabajando, el KOC. El KOC del índice es el coeficiente de absorción que nos va a indicar si esta molécula se va a adherir a coloides de suelo, que podemos encontrarlos también en los estanques. Por eso es muy importante saber, porque podemos tener pérdidas dentro del estanque por esta variable. Las sensibilidades de pH que tiene cada molécula, el logaritmo de P, estas dos que les voy a nombrar ahora son las más importantes. El logaritmo de P, que es el coeficiente eh, que nos indica qué tan soluble es nuestra molécula en aceites o en agua, para hablarlo muy simple. ¿Por qué es importante? Porque aquí productos que son muy solubles en grasas van a ser productos que van a tener una muy buena interacción en la hoja, pero que en el agua, antes de llegar al objetivo, van a tener una dificultad y requieren de cuidado y requieren de trabajo. Y el pKa, que es el coeficiente de disociación que tienen las moléculas, cada molécula fitosanitaria, cada una tiene un índice pKa que nos va a indicar dónde encontramos dentro del pH con que estamos trabajando la mayor estabilidad de la molécula. ¿Y qué relevancia tiene esto? Cuando las moléculas empiezan a disociarse, empiezan a desarmar su estructura, por decirlo de una manera fácil, y empiezan a estar muy ávidas de relacionarse con elementos que principalmente pueden estar en el agua, como calcio y magnesio. Y una vez que una molécula libere, por ejemplo, un hidrógeno, tenga una carga negativa, se encuentre con un calcio en el agua, ese calcio se adhiere a la molécula, ya no podemos pedirle que funcione de la misma manera porque no es la molécula que se diseñó inicialmente. Bueno, entrando un poco en materia y para hablar de Nogales, con esta introducción inicial de lo que es
la agricultura molecular y cómo sacarle más provecho, nosotros hemos trabajado junto con una empresa que se llama Agroexacta en el desarrollo de una estrategia para control de santomonas, que fue un problema muy importante el año pasado y que genera un dolor importante en la pérdida de fruta. En primer lugar, veamos cómo es la dinámica poblacional, entremos a entender qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos una alta infestación de bacterias que empiezan a llegar a la hoja, empiezan a meterse por los estomas y empiezan a colonizar el interior de la hoja y las estructuras vegetales, donde va a mantener una persistencia que aunque estemos controlando permanentemente, no nos asegura que hemos eliminado el problema de manera completa, hasta que empezamos a ver, muchas veces después de muchas aplicaciones, empezamos a ver síntomas y decimos, mira, si hemos hecho todas las aplicaciones, ¿por qué seguimos con esto? Y es eso, es que las bacterias se empiezan a meter dentro de la estructura de la planta, principalmente por los estomas, y es ahí donde se empiezan a proteger y empiezan a colonizar la planta. Aquí una foto al microscopio donde podemos ver cómo estas bacterias van entrando por un estoma con la dimensión de los tamaños que hay. Entonces podemos entender entonces con la facilidad que estas bacterias van a entrar y van a salir de la estructura manteniendo persistencia aunque estemos haciendo nuestros controles. ¿Dónde tenemos las vías de infestación? Bueno, en heridas e hidatodos tenemos infestación a través de los estomas y la inicial y donde tenemos que ponerle más ojo, aquí parte. Parte cuando los amentos empiezan a liberar polen y este polen se transforma en un vector de las bacterias. Esta la voy a pasar solamente para mostrar cómo podemos ver polen con santomona infectado que va a viajar por todo nuestro huerto contaminando y un polen sano a la mano izquierda. Ahí tenemos otro polen contaminado. Para todo esto existen alternativas, las hemos trabajado, las hemos ensayado y ya incluso se están haciendo de manera comercial en algunos huertos para trabajar con este control, potenciando la acción bactericida de nuestro producto base, que va a ser el cobre. Hoy día la propuesta de Nortox es la siguiente. Nosotros creemos que en esta molécula de cobre, y como les decía en el inicio, si nosotros conocemos cómo funciona un producto como un hidróxido de cobre, un óxido de cobre, un sulfato de cobre, nosotros podemos lograr generar una mayor disponibilidad de cobre que finalmente va a ser el elemento que va a generar la acción bactericida. Si nosotros aseguramos esta disponibilización del cobre, en el fondo lo sacamos de la molécula, por ejemplo, de un hidróxido de cobre y logramos estabilizarlo, podemos incluso formar complejos organometálicos que pueden tener una relevancia en este control muy importante, ya que con este complejo vamos a tener una acción de contacto y sistémica. Recordemos que el cobre no es sistémico, pero si nosotros logramos complejarlo, sí podemos tener un movimiento dentro de la planta. Para eso tenemos dos productos que les voy a presentar. El primero se llama Fosfix y Fosfix lo que va a hacer es potenciar la acción bactericida desde el concepto que en una condición ácida, el cobre que está contenido en los productos comerciales que compramos, logramos generar una liberación mucho mayor. También tener en consideración que finalmente no es el producto comercial el que va a tener la acción, sino que es el catión que está contenido en él. Al liberar este cobre y depositarlo en el objetivo, el cobre entra en contacto con la bacteria y la va a eliminar inmediatamente. Literalmente, el cobre, al tomar contacto con la bacteria, la va a hacer explotar. Y la disminución también de la tensión superficial que podamos generar con este producto nos va a permitir una mayor cobertura. Vamos a lograr que la aplicación genere también una entrada dentro de los estomas. Así vamos a buscar a la bacteria finalmente y vamos a tener un control bastante más eficaz. Fosfix, que es un acidificante inorgánico, aquí es muy importante también tener en cuenta que dentro de la gama de productos que existen en el mercado hay acidificantes orgánicos y acidificantes inorgánicos. Fosfix es un acidificante inorgánico con un alto poder acidificante y una alta persistencia de este resultado en el tiempo. Nos va a generar acidificación,
nos va a permitir dispersar dentro del caldo, nos va a generar un efecto tensoactivo y de manera adicional y gratis y para otros productos también, nos genera un efecto antiespumante muy interesante. El segundo producto que vamos a complementar se llama Protac. Protac genera dispersión y homogeneidad del caldo. Protac son ácidos carboxílicos y los ácidos carboxílicos van a cumplir la función de quelar este cobre que ya fue liberado gracias a Fosfix, gracias a este ácido. Vamos a tener también una acción tensoactiva que nos va a mejorar la cobertura. Vamos a tener también una acción astringente. O sea, cuando hacemos aplicaciones de cobre nos damos cuenta que queda mucho cobre dentro del estanque, que en las boquillas tenemos residuos y el mejor síntoma de ver cuánto cobre estamos perdiendo es ver cómo quedan los trajes de los aplicadores que los compramos blancos y los botamos azules. Por último, Protac va a generar dispersión. ¿Y qué es la dispersión? La dispersión es asegurar la concentración de este ion cobre y del complejo Protac cobre dentro del caldo, sin que interactúen y que se mantengan atentos y disponibles a hacer la pega que tienen que hacer. Protac, como les decía, son ácidos carboxílicos que van a complejar el cobre, van a dispersar dentro del caldo y van a también a colaborar con mantener el pH de la solución. Al generar este complejo órgano metálico, nosotros podemos tener una acción desde la raíz, podemos tener una acción a través del xilema y podemos tener una acción a través de la hoja. ¿Cuándo empieza esta estrategia que proponemos como Nortox? Esta estrategia parte cuando ya tenemos amentos con la apertura y cuando ya vamos previo a la emisión de polen, que va a ser el primer punto de contaminación dentro de nuestro huerto. Y como les decía, aquí el producto clave al cual vamos a complementar con los productos Nortox son los cobres. Tenemos varias alternativas de cobre, desde los hidróxidos de cobre, que son los menos solubles, y menos estables hasta los sulfatos de cobre que son más solubles y más estables. Claramente, entre el hidróxido de cobre y el sulfato de cobre existe una diferencia de precio relevante y es por eso que tratamos de buscar una alternativa efectiva y técnicamente viable desde lo económico. Ahora, las características químicas que nosotros descubrimos, hemos descubierto y que queremos poner a disposición de este complejo Protac cobre son las siguientes. Vamos a tener un complejo con una solubilidad en agua bastante alta, con una capacidad de disociación a un pH ácido baja, o sea, vamos a tener una molécula muy estable, un logaritmo de P de -1,8, lo cual significa que vamos a tener el producto en el agua bien solubilizado, un KOC o índice de absorción muy bajo, por lo tanto, no vamos a estar perdiendo cobre y también vamos a evitar la acumulación de cobre en el suelo, generando todos los problemas con organismos vivos del suelo, con raíces que no queremos tener. Y este producto va a tener una sensibilidad de pH bastante estable, bajo 5. Las fuentes de cobre, entonces, ya agregando nuestra propuesta, son las siguientes. Hoy día tenemos un hidróxido de cobre que es económico, pero tiene ciertas desventajas, como su fitotoxicidad por estrés oxidativo o acumulaciones en el suelo o eliminación de los microorganismos del suelo. Después pasamos a los óxidos de cobre, que aunque siendo partículas más pequeñas, siguen con solo un efecto de contacto. Aumentamos el costo, pero tenemos los mismos problemas que enunciaba antes con el hidróxido de cobre. Los óxidos de cloruro muy similares y la propuesta hoy día es tener un cobre en este complejo Protac cobre que va a ser muy efectivo, va a tener características sistémicas, va a ser de bajo riesgo, va a tener mayor absorción, va a tener mayor persistencia y tiene un potencial de uso por riego muy interesante. La liberación y quelado del ion cobre podemos verlo en este análisis que realizamos con un proveedor de cobres, donde el tratamiento uno y el tratamiento 2 son los que tienen los productos de Nortox y el 3 es solamente un hidróxido de cobre. Para ver rápido y en pos del tiempo, solamente mirar que el cobre en la solución, en las aplicaciones normales que hacemos, podemos encontrar 0,5 gramos de cobre por cada 100 litros de agua, siendo el producto comercial en teoría el 77% que debería tener prácticamente 154 gramos de cobre. Es bastante insoluble, pero nosotros llegamos a aumentar y a permitir que con nuestra estrategia aumente un 17%.
Adicionalmente, en este movimiento de xilema podemos también tener un movimiento interno de la planta controlando hongos de madera, tilomas, goma, etcétera. Y para terminar, quiero mostrarles dónde solventamos toda esta propuesta que estamos mostrando. Esto, aparte de hacerse comercialmente en varios campos el año pasado, hicimos un ensayo de campo en Renaico, donde eh, en un huerto de 100 hectáreas que presentaba en las últimas temporadas una alta presión, se hacían aplicaciones por calendario. Eran 14 aplicaciones entre óxido de cobre e hidróxido de cobre y mantenía una alta infestación y posterior caída de frutos. Nuestra hipótesis fue lograr una aplicación con una fuente de cobre más económica, generando acción de contacto y sistémica, generar un complejo organometálico, que es este que llamamos Protac cobre, logrando además curar heridas provocadas por Santomona, y por último, que este complejo organometálico, Protac cobre, logre mayor retención de fruta en los árboles tratados. Aquí tenemos los tratamientos que se hicieron. Este productor tiene un tratamiento que es el tratamiento cero para nosotros, el T0 o testigo, 2,6 kilos de óxido de cobre con 4 vueltas y 3,25 kilos de hidróxido de cobre en 10 vueltas. Iniciaba en brotación y su frecuencia era cada 7 días. El tratamiento uno pusimos, como ellos querían aplicar, agregamos los productos nuestros en la misma frecuencia de aplicación. El tratamiento 2 es el donde nos entregaron a nosotros la atribución completa de hacer lo que nosotros creíamos que había que hacer, y ahí ocupamos 3,25 kilos de hidróxido de cobre aprovechando la fuente más barata. Usamos nuestro producto Fosfix en esta teoría de, en la acidificación, liberar el ion cobre, y usamos nuestro producto Protac desde esta hipótesis de que íbamos a generar este complejo organometálico con los ácidos carboxílicos. Aquí viene lo interesante, hicimos solamente 7 aplicaciones, la mitad de lo que hacía el productor. Partimos también en brotación y, a diferencia de la frecuencia que tenía el productor, lo hicimos cada 15 días, considerando que, si bien estábamos haciendo un control de las bacterias que estaban fuera de la estructura por contacto, al ingresar este órgano metálico a la planta, también estábamos teniendo un control dentro de la planta y con una persistencia de 15 días. Por último, hicimos un tratamiento ya desde los resultados que nos decían que nuestra estrategia era capaz de liberar 17 veces más de hidróxido de cobre, y dijimos, si esta estrategia nos permite bajar el cobre de manera significativa, al menos tenemos que tener los mismos resultados que tiene el productor con su tratamiento, con el testigo o el tratamiento cero. Vamos a ver los resultados. Aquí podemos ver los resultados. En este campo tenían una retención del 78%, en la repetición 1, 71, 68. Eso era la retención normal. Si nos vamos al tratamiento 2, que es la propuesta de Nortox, logramos subir en la repetición 1 de 78 a 90% la retención de fruta. La repetición 2 subimos a 90 también, y en la repetición 3, 87,1. ¿Cómo se hacen estas mediciones? A partir de noviembre, cuando ya tenemos nueces, y la terminamos en marzo, cuando ya hay suberización. Y el tratamiento 3, donde llevamos a una cantidad ínfima de cobre, eh, logramos tener la misma retención que tenía el cliente, pero a la mitad de las aplicaciones y con un costo bastante más bajo. Esto se hace desde lo productivo tremendamente interesante, porque aquí, en el nivel de producción de este cliente podía llegar a tener 1.000 kilos más por hectárea. Con esos 1.000 kilos más llevado el precio, prácticamente, llevémoslo a un precio bien castigado, podía tener $1.600 más por hectárea, haciendo solamente un cambio de tratamiento. Entonces, desde lo productivo ya tenemos un aumento. Pero la gran pregunta, y creo que es muy importante siempre hacerla, es: económicamente, ¿es viable hacerlo? Porque les puedo presentar esto y decir que sacamos 1.000 kilos más, pero en costo podría ser tremendamente más alto. Veámoslo. La evaluación económica del tratamiento es el siguiente. Después les voy a mostrar el cuadro del cálculo, pero vámonos al dato objetivo. El tratamiento que estaba realizando el cliente de manera normal con sus 14 aplicaciones tenía un costo de 98.000 pesos por cada aplicación. El costo programa anual era 1.300.000 pesos. El tratamiento Nortox, el tratamiento T2, aumenta de 98 a 129.000 pesos, obviamente porque le agregamos nuestros productos, pero el número de aplicaciones cae a la mitad, son 7 aplicaciones, y eso significa que el costo del programa baja
de 1.370.000 pesos a 900.000 pesos. Son prácticamente 400.000 pesos de diferencia, lo cual en 100 hectáreas, bueno, son 40 millones de pesos en ahorro, sacándole mayor provecho al producto, reteniendo más fruta y obviamente maximizando mi utilidad desde lo que yo puedo hacer, que es la parte productiva. Y por último, si yo me voy al tratamiento T3, les recuerdo, usamos 400 gramos de cobre por hectárea, en 7 vueltas también, más los productos Nortox. El precio de la aplicación es de 96.000 pesos, el número de aplicaciones son 7 y el costo programa son 678.000 pesos. Es decir, prácticamente 700.000 pesos menos que lo que le costaba al cliente. Eso de manera rápida, aquí está el cuadro donde pueden ver los costos que consideramos, los costos de los productos, tanto de un óxido de cobre como un hidróxido, los costos de Fosfix, de Protac, calculamos un costo de aplicación y un tipo de cambio de 900 pesos. Sobre esa, sobre esa base está hecho este programa y este cálculo. Finalmente, hay una imagen para que puedan ver. La Santomona no es que nos encontremos con que se iba a acabar y no íbamos a ver más pinta en el huerto, pero es muy interesante saber que aunque una fruta se manche, no llega a la nuez, no, la enfermedad se detiene. Este tratamiento es capaz, además, de detener la enfermedad. Y al detener la enfermedad, ya la fruta queda firme y ya la fruta queda totalmente con disposición comercial. Espero haber sido súper preciso y acotado, respetando los tiempos. Aquí les dejo los datos del equipo técnico comercial de Nortox Chile. Nosotros distribuimos a través de Coagra. Si quieren saber más, que podamos conversar con más tiempo, con más profundidad y quizás con situaciones más particulares, aquí están los contactos, los nombres de nuestros promotores técnicos, los cuales pueden contactarlos a través de sus oficinas de Coagra. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por tu presentación. Así, bueno, contarles a todos quienes nos ven que dejaremos en el chat de la clase el contacto de North Chile para que puedan hacerles preguntas directamente. Y ahora, bueno, nos han llegado también algunas preguntas a nuestro chat, así que tenemos algunas preguntas para Jaime, así que las voy a leer. Eh, Emilio Labrín consulta a Jaime. Al momento de realizar el estudio, ¿consideraron la cantidad del inóculo inicial de las satomonas para el huerto, considerando que la presión de la enfermedad varía cada temporada? No lo hicimos, no tenemos un conteo de bacterias, no se consideró, lo que hicimos fue en un huerto que tenía una alta presión año a año y además considerando que el año pasado fue tremendamente fuerte la presión de Santo Mona, no hicimos este análisis de bacterias. La verdad es que estábamos bastante contra el tiempo. La medición fue hecha principalmente contra lo que el agricultor hacía permanentemente y con su porcentaje de pérdidas que tenía. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Jaime. Esta consulta la realiza Evelyn Hunter y ella pregunta, me llama la atención la variación de porcentaje en el tratamiento 3 entre la tercera repetición con la primera y segunda que son similares entre sí. Y lo comparo con la repetición 3 del testigo también. ¿A qué se debe según tu opinión? Perdón, ¿de cuáles tratamientos? Tratamiento 3 en la tercera repetición Sí, con la primera y segunda que son similares entre sí. con la primera y la segunda. La Claro. primera, la primera repetición del tratamiento 3. El tratamiento 3 es un tratamiento, para recordar, un tratamiento donde se usaron 400 gramos de cobre por hectárea total versus los 2 kilos, 2,6 kilos de óxido más 3,25 de hidróxido. Usamos 400 gramos. Aquí
la verdad es que la retención es muy similar. El tratamiento en la repetición uno tuvimos un 78,6% y en el tratamiento 3 un 77%. Lo mismo pasa en el 2 y en el 3. Quizás se escapa un poco más la repetición 3 del tratamiento nuestro, pero nosotros a quién lo atribuimos, atribuimos a esa característica que mostré de que estos productos son capaces de liberar 17 veces más unidades de cobre. Por lo tanto, hacemos mucho más eficiente el ion cobre, que es el que va a hacer la pega, en relación al tratamiento cero. Entonces, un poco es equiparar bajo al máximo la dosis y debería tener el mismo resultado que con un producto ineficiente, en el fondo que se libere muy poco. A eso lo atribuiría yo, a una mayor cantidad, en definitiva y en resumen, lo atribuiría a una mayor cantidad de cobre en el tratamiento 3 versus el cero en el caldo. Y tenemos una última pregunta que la realiza Christian Pratt. Él consulta, ¿con qué equipo aplicaron su producto? Nebulizadora se aplicó, se hizo con un mojamiento de 1.300 litros por hectárea. Perfecto. Estas serían algunas de las preguntas que hemos recibido, así que te damos gracias por tu presentación, Jaime, y ahora damos la bienvenida al asesor Matías Bianchini. Contarles que Matías es ingeniero agrónomo por la Universidad del Mar y gerente general de la empresa Elite Walnut Global, una firma de asesorías agrícolas especializadas en el alto rendimiento del cultivo en local, especie que se ha transformado en el rubro principal, la visión del negocio de la empresa. Con esta firma apoya la gestión de cada uno de sus clientes en las áreas de ingeniería, proyectos, producción y mantención de cultivos en las diferentes zonas productoras de Chile, Brasil y México. Así que bienvenido, Matías. Te dejo a cargo de la pantalla para que puedas comenzar la clase. Hola, buenas tardes. Y junto con saludarlos a Mundo Agro y a los auspiciadores del curso, pasar a esta interesante inicio del curso. Yo creo que vamos a mostrar bastantes temas puntuales, cómo estuvo el mercado, qué estuvo pasando durante esta temporada, que fue una temporada que no fue fácil, fue una temporada compleja y también cómo pudimos lograr mejorar y potenciar la calidad de la fruta. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo cuando los mercados hoy en día están exigentes y también nos reflejaron años de muy malas rentabilidades por la calidad de la fruta y eso básicamente nos ha traído a trabajar los nogales de otra forma. Les quiero preguntar si se ve el compartir pantalla. Ahí se ve el compartir pantalla o todavía no. Sí, se ve la presentación. Ya, eso quería confirmar ahí porque no la veía en mi pantalla individual. Bueno, dentro de esta empresa que ya llevamos un par de temporadas en desarrollo, partimos con nuestros clientes a nivel nacional en Chile y después partimos en México, en Brasil, hoy día también estamos presentes en Europa, anduvimos esta semana una gira por Argentina, así que algo vamos haciendo. El análisis de la temporada 2023 y sus desafíos en el calibre de la nuez. Ese es el título de partida para este curso y básicamente es analizar qué está pasando con los nogales de forma general. Veníamos de años
con una plantación en crecimiento, en la cual llegamos a 46.000 hectáreas aproximadamente. Las últimas 3 temporadas han sido temporadas difíciles, temporadas que hemos sufrido bastante los efectos de la sequía, efectos de malos precios, de malos rendimientos por variaciones climáticas, con estos cambios que no estábamos acostumbrados, que se empezaron a acentuar desde el 2014, y hoy día estimó, entre yo personalmente y también algunas estadísticas de Chilenat, que podría mandar en 38 a 37.000 hectáreas, lo cual es una reducción importante y en un porcentaje similar a lo que está pasando en California, que se está reduciendo la oferta de nueces a nivel mundial. Antes de ayer salió la estadística americana, que básicamente comentaron que podrían traer un 20% menos de nueces, lo cual dentro del escenario actual hoy día es bastante bueno, porque podríamos esperar que los precios se sigan ajustando un poquito al alza. Cuánto es irresponsable todavía decirlo, pero yo creo que podríamos pensar, si no hay mayores complicaciones, unos 15 a 30 centavos de dólar por kilo, que es lo normal que ha pasado algunas temporadas anteriores, tanto en una disminución de precios con estos ajustes de volumen al alza o correcciones al alza de precio a una mayor rentabilidad cuando hay una baja en la oferta o el mercado consume más del stock que hay. También para compararnos dentro de los otros cultivos, la cereza lejos va a seguir peleando la mayor cantidad de hectáreas plantadas en conjunto con el avellano, que va acelerando bastante fuerte a pisar sobre las 50.000 hectáreas plantadas, y los otros cultivos, palto, manzana, olivo, vid de mesa, se van ajustando también un poco a la baja y manteniéndose en la superficie. Dentro de esto, también hay una estadística de Chilenat que debemos medir como país y como mercado en forma global para ver qué estuvo pasando del 2010 hasta el 2024. Partimos básicamente con 31 millones de kilos hasta llegar al año 2020-2021 con producciones sobre 140 hasta prácticamente 187 millones de kilos exportados, donde esta alza en la oferta fue en paralelo con la alza americana, también un poco la influencia de China, y eso hizo que el mercado mundial se pusiera con más stock de enlaces entre una cosecha y otra y nos variaran bastante los precios de venta, que lo hemos estado viendo a la baja por lo menos los últimos 3 años, y la temporada anterior yo creo que llegamos a los precios históricos del año 2005-2006 de venta, cuando nuestro principal mercado era Argentina. Después del corralito de Argentina, nos fuimos básicamente a redistribuir y conquistar un nuevo mercado que fue Brasil. Después de eso, después de Brasil, partieron las exportaciones a Europa con un gran esfuerzo entre un conjunto de exportadores pioneros, que ya algunos no están, y de ahí nos vieron los turcos también, y por suerte, yo creo que fue una muy buena tarea entre Chilenat y algunos organismos estatales, que pudieron ir a ver qué estaba pasando en India, en Corea, siempre con el espíritu de abrir mercado, y por lo menos India hoy día es el que nos está salvando en general en el mercado. El promedio de los últimos 10 años es importante revisarlo, porque la verdad que de 3,5 a 4 toneladas promedio como país, nos queda mucho que arreglar. Es es un número que no nos podemos comparar muy lejano con California. O sea, prácticamente si miramos la producción media en California y chilena, no tenemos mucha diferencia, aunque hay casos excepcionales que se arrancan y están sobre estas toneladas, pero como media productiva es un número que siempre hay que manejar.
Este año prácticamente de 4,2 toneladas por hectárea bajamos a 3,2. La baja fue fuerte. Hay huertos que se cayeron un 50%, campos que se cayeron un 25%, a lo mejor los más aplicados, uno que otro que no sufrió bajas, pero tampoco tuvo el alza esperada. Esto fue transversal por clima a todos los cultivos. O sea, aquí tenemos la foto en la izquierda. Esa era una foto tanto en nogales, en cereza, en manzano, durazno, en todos los frutales caducos, y algunos persistentes también sufrieron estos problemas de frío, de falta de frío, un otoño caluroso, un invierno de muy mala calidad. Prácticamente en varios sectores no se tomó en consideración si las horas de frío las había cumplido realmente la variedad o el mínimo para que los rompedores de dormancia funcionaran bien. Después a eso tuvimos una primavera fría con lluvias, bajas temperaturas que nos generaron algunas complicaciones extra en el funcionamiento de la planta. Y otro punto interesante ha sido cómo hemos podido corregir los controles de araña y algunos temas más que vamos a ver ahora. Entre los peores escenarios que hemos visto con los problemas de frío, nos podemos encontrar con estas realidades: árboles brotados de la mitad para abajo y de la mitad hacia arriba nada. ¿Qué complicaciones nos iba a traer esto, que ya lo sabíamos prácticamente desde la brotación? Nos iba a traer una extensión de la cosecha, aunque nadie lo tomó mucho en cuenta en esas sugerencias. ¿Por qué? Porque la planta madura primero en la parte baja y después en la parte alta. O sea, aquí teníamos la tormenta perfecta porque brotó 20 días más tarde, 30 días más tarde la parte baja, y la parte alta se demoró casi un mes y algo en brotar. O sea, tuvimos cuaja fines de octubre en la variedad Chandler hasta diciembre en algunas zonas. Una condición que en Chile, por lo menos desde que yo recuerdo haber estado en Nogales, no la he visto nunca. Después, en otras zonas que tuvimos un poquito más de frío, la cienamida como principal rompedor de dormancia funcionó mejor que otras alternativas, claramente afectado por este problema del frío, donde nos faltó incluir algunas cosas para potenciar el efecto de esta. Yo creo que fue una temporada muy relevante para probar brotadores con algunos efectos hormonales, probar combinaciones hormonales distintas. Y acá podemos hacer un comparativo a simple vista: qué pasaba en un invierno real normal en la zona centro-norte, donde las horas frío andan entre 500 700. En la variedad SER, que es más expresiva, se puede contrastar mejor en la foto en este escenario. Un 21 de septiembre del 2019, con una brotación realmente normal, ya con el retain aplicado o preparándonos para esa aplicación, y lo que pasó el año pasado. Prácticamente uno o dos brotes por planta, y bastante complicados con poder determinar qué iba a pasar para adelante o cómo íbamos a forzar el emparejamiento o la homogeneización de la brotación de estas plantas. Dentro de esto, esto es súper importante porque cuando tenemos floraciones largas pueden ocurrir dos procesos: o el polen sale antes y las flores salen con muy poca carga de polen, o al revés, puede que salgan las flores femeninas primero y todo el polen sale de forma tardía y puede producir algunos abortos. Acá tenemos, para recordar un poco la fenología, tenemos flores de nogal en puntas verdes, estigmas prerreceptivos, en conjunto con el estiramiento del amento y el inicio de la emisión de polen. Pues tenemos ya prácticamente entre estos dos estados flores y entrando en el estado de receptividad, y ya flores receptivas o dejando
ya el ovario fecundado porque captaron la cantidad de granos de polen que pudieron entrar. Y aquí ya, pasando esto, básicamente tenemos una floración y brotación más alargada donde comienza otra etapa. Pero viendo la misma fecha, ya esto sería 3 de octubre, si fuera un año agronómicamente normal, como esperamos que sea esta temporada, la temporada anterior básicamente no arrancaba y no quería partir, costó mucho emparejar las brotaciones, sobre todo si podemos ver aquí de la parte media alta. Entonces aquí prácticamente íbamos a tener una cosecha en una fecha y esta parte de aquí arriba íbamos a lograr tener una cosecha 15 días más tarde y fue lo que pasó. O sea, eso complicó bastante la operación. También nos complicaron las lluvias que llegaron en abril y por ahí dañaron bastantes sectores en la cosecha para el sur. Yo creo que este factor de no tener una cosecha pareja, dado por todos los problemas que ya mencionamos, fue una de las constantes de por qué tuvimos una temporada más baja o más con menos color extra light que una temporada normal. O sea, si comparamos este año con el año anterior, yo creo que fue una temporada que tuvimos un 30, un 40% menos de extra light en las nueces que light como la temporada pasada. O sea, fue un año de una nuez, diría yo, relativamente oscura. Por suerte el mercado estaba pidiendo más volumen y no nos afectó tanto, pero si esto hubiera sido la temporada pasada, los precios hubieran sido porcentualmente más bajos. Dentro de los tipos de aborto que conocemos siempre, el año pasado, por tener esta primavera fría, una primavera con temperaturas bajas, bajas no heladas, en algunas zonas sí heló y dejó grandes problemas, sobre todo de Linares al sur, pero podríamos estimar que el túnel El Melón hasta Talca o algunas zonas de Linares, con tantos días nublados y lluvias seguidas, se nos acumuló bastante agua en el suelo, que era una condición que hace muchos años no veíamos, y prácticamente con estas condiciones se produjeron raíces asfixiadas que nos pudieron provocar algunas reacciones de etileno y abortos, como esta flor que está aquí abajo, media amarillenta, no está seca, como esta flor aquí de la derecha. Esto es el típico aborto por exceso de polen. Acá tenemos un racimo de 3 flores. Básicamente esta cuajó. La del medio fue por un aborto o por frío o falta de polen. No lo sabemos, pero se atribuye y se marcó bastante más la temporada anterior por malas condiciones climáticas, por lo cual yo creo que es una consecuencia de tener muchos días nublados, excesos de agua en el suelo y también bastante bajas temperaturas. Hay un par de estudios por ahí que nos confirman que el ovario, generalmente los frutales de aceite, no funciona bajo 9 grados de temperatura. Entonces, ante estas condiciones, si teníamos noches de 2 3 grados y teníamos días con 10 probablemente nublados o con neblina, la planta no podía subir la temperatura y se nos generó este aborto o se expresó un poquito más, pero yo diría que en la variedad Chandler, donde estuvo el gran problema y la gran diferencia hace muchos años que no lo veíamos, por lo menos era un aborto que se considera muy poco, fue el aborto por exceso de polen. Y yo vi en algunos casos que anduvo básicamente entre un 20 a un 35%. Esto lo podemos estimar de una forma más rápida con la experiencia de monitoreo que tenemos en la variedad SET. Pero esta foto era muy normal encontrarlo en huertos de Chandler, bien productivos, que las cosechas anteriores habíamos tenido potenciales de 7.000, 8.000 kilos, y se nos cayeron un 30, un 35, un 20, y en algunos casos hasta un 50%, lo cual
en este conjunto produjo la baja de que no tuviéramos los esperados 195 o 200 millones de kilos que se habían previsto para esta cosecha y llegáramos a un aproximado que todavía no se sabe si son 130 o 135 millones de kilos lo que se va a exportar porque las estadísticas se cierran de forma anual en diciembre y todavía nos quedan algún inventario en stock que sacar al mercado, por lo cual ya el número básicamente está consolidado, entonces la tendencia está relativamente clara. Lo que importa es cómo vamos a poder manejar estos problemas si es que se llegan a presentar en esta primavera, que básicamente no creo que las tengamos. Los parámetros climáticos que están mostrando hoy día los pronósticos, y hace 2, 3 días salió ya un comentario de esta primavera que podríamos ver poca incidencia de heladas, y creo que es lo que se está viendo en forma general en la mayoría de las regiones. Tenemos unas temperaturas que se van levantando muy parecidas a un año agronómicamente normal, hablando de un año 2010, 2011, antes que entráramos a este siglo de sequía y cambios fuertes de clima que empezó a pasar el año 2016. Este año parece un año más tirado para el año 2010, años 90, que teníamos un septiembre relativamente frío, pero levantando temperaturas de a poco, con días con sol, sin grandes problemas de lluvia, sin heladas tardías. Ahora, hasta el 1 de noviembre no sabemos si va a helar o no. Pero dentro de esto tenemos que construir el calibre de las nueces, con información de Chilenat y también de algunos partners de exportadoras que trabajamos, consolidando un poquito la información. Este es la curva de calibres a nivel nacional de Chile en la variedad Chandler. La vemos acá porque es más del 90% o el 95% del cultivo solo Chandler. Y es más fácil trabajar solo con esta variedad. Podemos ver que no hay grandes variaciones. Obviamente este año, entre 2023 y 2024, tuvimos una leve tendencia a mejorar los calibres, básicamente porque teníamos menos frutas en los árboles, una buena disponibilidad de agua, no nos enfrentamos a una gran sequía como los últimos 3 años, como podemos ver aquí, el 2022, 21 y 2020 fueron años con bastantes problemas de agua, lo cual se puede leer en el aumento o en la concentración de calibres menos 32 milímetros. ¿Por qué menos 32? Es un valor importante que yo consideraría para un análisis de qué está pasando en mi campo, cuán rentable estoy siendo en mi kilo de nueces, porque básicamente hoy día el mercado tiene sus aristas y prácticamente en la mayoría de los compradores, hablando del mercado en cáscara claramente, con menos de 32 milímetros estamos entrando a una categoría de nueces muy barata o una categoría de nueces que se puede ir a un mercado turco a un precio que no es agradable para nadie, a $1,60, $1,70 de retorno a productor, que era lo que estaban ofreciendo esta temporada, y claramente un 32, 34 puede ser más interesante a un mercado europeo, también pelear un poco con los turcos, pero ya nos vamos acercando más al $1,90, $2 y algo, y claramente el 34 más, con buen rendimiento, con buen llenado de pulpa, sobre un 50%, que eso es en un kilo de nueces, tengo que tener más de 500 gramos de nuez comestible para que la mariposa cuando uno la vea se vea bien llena, bien completa, no salgan puntas deshidratadas y eso el mercado indio, que ha sido una válvula de escape para el gran volumen de nueces,
lo compre a un buen precio, porque es una calidad que no la tienen. Si hay en Estados Unidos, probablemente que sea muy poca. A lo mejor Argentina nos pueda competir con algún volumen, porque están creciendo en plantaciones y también están trabajando un poquito más en calidad. Y básicamente del 36 o 36 más hay algunos nichos en otros destinos, pero más que eso no hay una gran diferencia de precios o no se ha podido explotar muy bien el mercado porque la oferta es baja. Y también hay una relación que nos dijo una vez unos representantes de una cadena de supermercados importante en Europa el año pasado. No queremos meter más nueces grandes sobre 38 o 40 milímetros en un mix de comercialización porque se ven pocas unidades dentro de la bolsa. Entonces parece que el kilo de nueces que estoy comprando no pesara un kilo. Una cosa de visión. Ves un 32, 34, para ello anda bastante bien porque se ven hartas nueces dentro de la bolsa, 900 gramos o kilo que venden dentro de algunos supermercados, o el 34, 36 también anda bastante bien. Pero hay que preocuparse de esto, o sea, ¿qué nos falta o qué tenemos que cambiar para sacarnos este descarte? Que pongamos el año pasado va a haber sido un 22%, el año 23 puede haber sido cerca de un 31% a nivel nacional, el año 2022 puede haber sido un 27%. Entonces, es un volumen preocupante. Yo creo que el margen de rentabilidad o lo que estamos dejando de ganar ahí es bastante importante. Yo atribuyo eso, a lo mejor en un 35% a la resistencia que tienen varios agricultores a podar a una buena o correcta tasa de poda. ¿Qué quiere decir esto? No podar al 5% haciendo un corte, dos, tres ramitas por planta, sino que tenemos que integrar podas importantes que sean entre un 15 a un 20% de la estructura productiva del árbol y también que sean de forma constante. Poco sirve podar 2 años bien y 3 años mal. Tenemos que ser constantes. Ya esta oferta o superficie que hay de nogales en Chile, prácticamente ya tenemos un árbol que en la mayoría de los campos está sobre los 15 años y varios están sobre los 10, por lo cual ya tenemos árboles en estructura básicamente en árboles establecidos que están ocupando su espacio y en ese espacio hay que renovarlo. La madera productiva dura 2, 3 años produciendo nueces excelentes, del año 3 al 4 al 5 ya produce nueces de mediana calidad, por lo cual la poda es bastante importante y siempre tenemos que considerarla, no podemos dejar de podar. Dentro de de otros puntos importantes de la temporada, como hemos llevado 4 o 5 años con muchos eh, pic de temperatura o primaveras realmente con alzas de temperatura fuera de lo normal, que estamos llegando en noviembre, en diciembre a 38, 40 grados, los controles de arañita, tanto roja como inmaculada, han sido poco eficientes. Generalmente, por lo menos yo veo una araña por hoja en dos, tres árboles de un sector del campo y hacemos un control de araña inmediatamente. Hay bastantes productores que todavía están esperando ver esta foto, aquí tenemos dos grandes problemas. Una es que tenemos muchas arañas y huevos que van a eclosionar, como se puede apreciar aquí en la foto, en esta parte que se ve un poquito más claro, y tenemos un gran daño de la capacidad de fotosíntesis de la planta, que no la estamos tomando en cuenta. Vemos que después el centro de un árbol tiene un daño, me arañé a lo mejor un 15%, pero a lo mejor ese 15% puede ser el 40% de la capacidad de fabricación de energía de la planta. Y me estoy refiriendo a problemas de araña
temprano, fines de octubre, inicios de noviembre. Ahí es donde tengo que ser lo más eficiente posible en el control de estos ácaros. ¿Por qué? Porque si daño mi capacidad de fotosíntesis en una etapa temprana, ¿qué me espera para el resto de la temporada? O sea, ya parto con bastante menos potencia o superficie o metros cúbicos de hoja que van a trabajar bien en todo el resto de las etapas de la planta. Ya esta imagen es prácticamente una situación bien compleja o un arañazo, como le decimos vulgarmente, pero aquí ya prácticamente se me descontroló la población de araña y no hice nada. O lo que voy a tener que invertir para corregir eso es bastante problemático. Entonces, hoy día hay que hacer bastantes ajustes, una en el monitoreo, yo pienso, otra en el criterio. Yo creo que con una o dos arañas en el campo es un umbral para reaccionar con un control de arañas temprano. Dentro de ese control de arañas tengo que ver mi historial, si he tenido problemas de araña bastante años para atrás o no. ¿Por qué? Porque si soy un campo que he tenido históricamente con problemas de araña y no lo he podido controlar, quiere decir que estoy haciendo varias cosas mal. Por lo menos con bastantes asesorados hace unos 3 o 4 temporadas atrás, este problema lo resolvimos de una forma práctica que nos fue bastante más rentable, que fue una araña en el campo, partimos la aplicación. ¿Con qué hacemos la aplicación? Un ovicida de buena calidad. ¿Qué es un ovicida? Un producto controlador de araña y estados de huevos que evita la eclosión de los huevos y tiene un efecto residual por 60 a 70 días, acompañado con un controlador de móviles, y en algunos casos pudimos invertir un poquito más y lo acompañamos con un aceite mineral o un aceite de salmón que tiene por ahí algunas características que son un poquito mejores que los aceites tradicionales, siempre dejando afuera el rango de los aceites con alto azufre. Nos vamos por aceites parafínicos, máximo el 1%, mínimo el 0,7%, o esta otra alternativa del aceite salmón nacional que anda por ahí bastante bien. Y nos podemos evitar un buen problema de este tipo. Como tenemos mala capacidad de fotosíntesis, ya la planta no va a funcionar bien porque no le podemos cambiar el 40 o el 30 o el 25% de las hojas dentro de la temporada, y probablemente tengamos problemas de generación de aceite porque nos va a faltar energía y podemos terminar con estas puntas chupadas que básicamente son un 3 un 4% menos de llenado, y eso hoy día el mercado nos está pasando la cuenta. O sea, aquí perdimos 10 15 o 20 centavos de dólar por kilo sin darnos cuenta por un descontrol de un ácaro, probablemente que hubiera sido fácil monitorearlo con más seriedad o controlarlo más temprano con una buena estrategia inicial. Ahora, si nos arañamos en marzo o en abril, tampoco es tan complejo, pero hay que cuidar mucho la capacidad de fotosíntesis de la planta en la época de mayor demanda. Después lo vamos a ver por qué. Acá podemos ver un campo con muy buena fotosíntesis, creciendo con 42 grados ambiente, sin mayores problemas de hoja, con un buen color, o sea, una planta cómoda y equilibrada de acuerdo a las condiciones climáticas, por lo cual es un árbol que nos va a rendir al 100% y no vamos a tener problemas. Ahora, dentro de la construcción o estrategia, lo que hemos podido y debemos mejorar es este estado, preflor. Hay que entregarle herramientas al árbol y potenciar la fertilización de prefloración. ¿Por qué?
porque en esta elongación la planta en su potencial genético dice, estoy cómoda, estoy estresada, no tan cómoda, emito una, dos, tres o cuatro flores. También tiene que ver con las reservas del año anterior, pero si acá la apoyamos un poquito más, con un buen complejo de algas más del lado auxínico, un calcio con boro, y en algunas veces algo más, una ayuda extra por ahí con algún aminoácido, podríamos tener una mejor expresión de la floración. También emparejar estas yemas que se nos están quedando aquí atrás, que aquí es donde partimos principalmente con los problemas de calibres chicos. ¿Por qué? Porque son nueces que van a cuajar 10 días después y ya nos caemos uno o dos calibres. Dentro de esta etapa de crecimiento, para poder entender un poquito más la fertilización, septiembre-octubre en la variedad Chandler, agosto-septiembre en la variedad Set, tenemos la prefloración. Después tenemos hasta diciembre, inicios de enero, la fase de crecimiento vegetativo, el cual ahí tenemos dos puntos relevantes. Es crecimiento vegetativo, madera nueva para el próximo año, el aumento de potencial productivo y también aquí vamos a lograr el desarrollo del calibre de las nueces, que como esta curva no es lineal, luego lo vamos a estudiar un poquito más adelante, y es un punto súper importante y muy relevante para poder lograr calibres de excelente calidad y rentabilidad. Aquí en diciembre y enero ya empezamos, bueno, más que diciembre, yo diría fines de octubre, ya el estrés climático nos está pegando fuerte. Hay que considerar los protectores solares, sí o sí, o sea, antes que las ramas se caigan, tenemos que después en otra clase vamos a andar un poquito más en eso, porque acá tenemos la etapa de mayor desgaste, que es que tenemos que realizar la cáscara de la nuez y hacer el aceite para el llenado. Y ahí tenemos que tener la planta lo más cómoda posible bajo el estrés climático o el estrés térmico por exceso de temperatura, el estrés de exceso de radiación, que nadie lo toma mucho en cuenta, pero prácticamente estamos recibiendo el doble o el triple de luz que necesitamos y eso también nos genera algún problema y algunas cosas más que se producen por ahí que las vamos a ver en los capítulos siguientes, pues son específicos de eso. Y después ya acá tenemos la consolidación de los aceites, que es una etapa nutricionalmente importante, y la construcción de las reservas, que es la famosa fertilización de post cosecha, que técnicamente se debería de llamar pre-cosecha, porque lo ideal es aplicarla 20 o 25 días antes de iniciar la quebradura de pelón, para que la planta tenga 40 o 50 días para asimilar esas reservas, lignificar madera, evitar rebrotes y que meta todo eso a las raíces, porque es la energía para el próximo año. Entonces, dentro de esta etapa es importante controlar el etileno en la flor. Básicamente aquí tenemos los estados de receptividad. Este año yo creo que aparte de la variedad SET no va a ser necesario posterior a la fertilización preflor controlar etileno en Chandler, porque no creo que haya tanta coincidencia, pero sí hay que considerar el monitoreo. Si vemos que entre estos dos estados de flores de prerreceptividad, iniciando a abrir los estigmas, tenemos más del 70% de los amentos en Chandler arriba de la planta emitiendo polen, quiere decir que es un año que hay que poner cuidado y probablemente, como está subiendo el precio, invertir en un seguro que es el control de aborto por exceso de polen. Entre estas dos fases tenemos que reaccionar rápido porque son 2, 3 días de diferencia. En la variedad SER lo hacemos principalmente por 2, 3 vías de control de etileno, las cuales están bastante probadas.
y ya los momentos los productores los tienen bastante claros. Por lo cual, entre este estado y la calidad de cuaja, aquí debería caer el control de aborto para la variedad C, según lo que está partiendo hoy día. Yo creo que no nos va a caer para el 18, puede ser probablemente el 20, 21 de septiembre que tengamos que partir con estos controles. Y en Chandler es difícil estimarlo todavía, porque estamos hinchando aumentos, pero podría ser entre el 2 y el 10 de octubre para tener una referencia. Y no, esto no es una recomendación de fechas de calendario, es una recomendación de estado fenológico. Por lo cual, etapas clave: prefloración, calidad de cuaja. Después, ya que cuajamos, no hay nada más que hacer. Las nueces que están colgando son las que quedaron y es el potencial que teníamos desde la temporada anterior, el cual ya estaba determinado. Así que mucho no tenemos que hacer. A lo mejor si la prefloración tratamos un poquito mejor en la planta, nos salga una nuez más en algunos racimos florales. Y de aquí al término del calibre del fruto que podemos ver, ya estamos prácticamente cerca de los 40 milímetros internos con un poquito de pelón. Es la etapa de mayor aceleración y de ahí prácticamente es llenado, consolidación de aceite, madurez de cosecha y reservas. Por lo cual, hoy día el punto crítico o la piedra en el zapato de la industria es la construcción de los calibres de la nuez. ¿Por qué llevamos 10 años viendo estadísticas de calibre a nivel nacional y no podemos corregir de gran manera todo lo que es menos 34 milímetros? Porque nos falta una estrategia un poquito más potente. Esto ya lo hemos estado estudiando por 3 temporadas. Aquí ya tenemos una nuez que deberíamos fijarnos en o tomar como regla, por lo menos yo lo hago así: 10 a 13 milímetros, primer control de polilla y el inicio del desarrollo del calibre. Aquí es cuando la nuez parte y acelera en la división celular, elongación celular, o sea, crecimiento puro. Acá tengo que regar y gestionar muy bien el riego, no puedo tener problemas de riego, tengo que hacer las aplicaciones correctas, básicamente con una estrategia importante. Hay que meterle mucha tecnología, no es solo aplicar un extracto de alga mágico, barato, que va a hacer todo porque no hace nada. Aquí hay que usar ya citoquininas potentes, hay que usar brasinosteroides, hay que meter zinc, magnesio en todas las aplicaciones, hay que aplicar también algunos correctores que sean multiminerales, que traigan macro y microelementos, hay que ocupar silicio de buena calidad y también eso nos va a potenciar a una primera etapa donde vamos a llegar a los 27 a 35 milímetros, que es donde la nuez creció más fuerte, rápido y sin problemas de clima. Después de eso, ya cuando estamos llegando, como vemos en esta foto a la izquierda, a los 36 a 40 milímetros ya de diámetro de cáscara, la verdad es que ahí empezamos ya con los problemas de estrés climático, problemas de temperatura, lo cual lo podemos ver claramente en estos gráficos, que son parte de un ensayo que realizamos hace 2 años, donde pudimos determinar la velocidad de crecimiento en milímetros diarios de la nuez dentro de su curva de crecimiento. Fue la temporada 2022, un año un poquito tardío. Tenemos una Chandler a 100 kilómetros al norte de Santiago y una Chandler a 200 kilómetros al sur de Santiago, para tener dos zonas de referencia, ver qué estaba pasando, cómo reaccionaban a estos tratamientos la planta. Ya un gráfico que nos ha dado mucha información para hacer correcciones
y tener bastante más eficiencia esta temporada y la temporada anterior también. ¿Qué pudimos observar aquí? A grandes rasgos, el tratamiento del campo cada 25 días y agregamos algunos bioestimulantes nuevos principalmente con carbono y extractos de algas más concentrados, lo cual claramente nos dio una mayor velocidad de crecimiento, por lo cual se cumplió. En ambos casos tuvimos mayor elongación, crecimiento celular y llegamos a determinar que hay semanas que crecemos entre 0,91, 1 milímetro diario, esto es crecimiento diario en base a mediciones de 7 días, y aquí en algunos nos arrancamos a 1,05, que fue bastante bueno. Esta curva de crecimiento en milímetros diarios es solo para medir la velocidad de crecimiento de las frutas, no tiene nada que ver con la distribución de calibres que pasó en este ensayo. Pero dentro de lo interesante, vamos viendo que seguimos trabajando en esta misma línea desde el 2014, es cómo reducir al máximo, vía calibres y vía llenado de fruta, el gramaje unitario del kilo de nueces. Entonces acá podemos ver diferencias que no son tan relevantes, se podría decir, ¿no? Aquí subimos medio gramo en un calibre mediano. Cuando tenemos 5.000 kilos colgando, este medio gramo o este 0,2 o este 0,7 gramos nos va a llevar a un cálculo de rentabilidad de la producción bastante importante, como lo podemos ver aquí en el ensayo de la zona más al sur, 0,1, 36 más nos tuvimos porque era un campo un poquito más desgastado, pero la respuesta en los calibres, miren, esta respuesta de aquí es súper interesante, porque aquí saltamos 1 gramo por unidad, que es bastante, acá 0,9 y en el 30-32, donde en ambos ensayos tuvimos el mayor salto, que fue básicamente 2,7, 3 gramos y algo por unidad, que es mucho peso. Yo creo que entre el calibre 28-30 y 32-34 es donde más peso ganamos potencialmente cuando generamos un mayor calibre o un mayor desarrollo de la curva de calibre. ¿Qué hicimos aquí? Cambio en la estrategia de aplicación. Obviamente tenemos que hacer un cambio. Reducción del tiempo. De 25 días los tradicionales lo aplicamos a 15. ¿Por qué? Porque si en los primeros 40-45 días de la curva de desarrollo podemos enlazar 3 aplicaciones muy cargadas, enfocadas en crecimiento de calibre, vamos a lograr prolongar y acelerar, como vimos en los gráficos anteriores, muy bien el calibre de la fruta, o sea, pegar este salto productivo. Dentro de esto, la mitigación del estrés hídrico y térmico, que va en conjunto con la fertilización vía riego y la fertilización foliar, un aumento en la inversión, obviamente, va al desarrollo y una mayor velocidad en el crecimiento de las nueces, que ese aumento en la inversión básicamente es un 10% o un 11% de la rentabilidad en el aumento de kilos y precio de venta de ese kilo de nueces. O sea que no estamos hablando de gastarnos $3.000 extra por hectárea, estamos hablando de ajuste de 3 a 6 centavos de dólar por kilo. No es más que eso. ¿Por qué tiene que ser en centavos de dólar por kilo? Porque tenemos que ver nuestros objetivos de cuántas unidades por kilo vamos a hacer. Si vamos a hacer un kilo de 120 unidades, para que nos paguen $1,50, o vamos a hacer un kilo de 85 unidades para que lleguemos a un muy buen acuerdo de precio, a lo mejor sobre $2.30, y algunos ganaron bastante más esta temporada. Así que esa es la diferencia de meter una inversión bien hecha en los tiempos que corresponde y con la potencia que necesita la planta, porque la fertilización tradicional
Toda la información que hay es información sobre la fertilización para frutales de azúcar. No hay una fertilización muy específica, muy clara o tan técnica como la que hemos podido desarrollar para frutales de aceite, que aparte de tener tres etapas distintas de crecimiento: desarrollo calibre, generación de cáscara de la nuez y aceite y reservas para la próxima temporada, llevamos también en conjunto con eso tres maneras de afrontar cada etapa de esta fertilización, que vamos a hablar un poquito de eso, y en los próximos dos episodios vamos a ser específicos en algunas cosas más. Pero el uso de protectores solares lo vamos a ver en la mitigación del estrés térmico y la estimulación del sistema radicular con el inicio del crecimiento vegetativo. Aquí es importante: si no tenemos raíces, no tenemos nada que hacer, y también si no tenemos raíces para llenar esas nueces, poco nos va a ayudar. Entonces, ¿cuál es el concepto? Con buena nutrición hay buenas nueces, densidad de nueces, árboles rindiendo su potencial al 100%, con espacios bien ocupados, calibres parejos, y eso nos va a traer poder tener una rentabilidad sobre la media del mercado. ¿Qué deberíamos esperar para esta temporada con un invierno con excelentes condiciones y acumulación de fríos y lluvias? Y al parecer una primavera sin grandes complicaciones. Yo creo que no vamos a tener este escenario, vamos a tener un año bastante parejo en brotación. Nos va a permitir, igual que los años anteriores, tener árboles bien sincronizados, con muy buen potencial de brotación. Yo pienso que este es un año que va a venir en un alza de un 110% del potencial, porque realmente tuvimos una precipitación sobre la media, tuvimos esta calidad de frío. Nos va a ayudar, sobre todo en zonas donde estamos usando rompedores de dormancia en Chandler, a lograr un potencial extraordinario de la planta, y no vamos a tener este problema que vimos antes. Ajustes del programa de fertilización, suelo y aérea en función del estado fenológico, raíces, flores, yemas. Es sumamente importante el momento exacto de la aplicación. O sea, tenemos que ir, ya no podemos tomarnos los nogales como que si no lo hice hoy día, lo hago la próxima semana. Tengo que tratar de hacerlo hoy día, máximo mañana, porque tenemos tiempos marcados. El árbol crece todos los días. La dosificación en base a los elementos esenciales para división celular y los procesos de floración y cuaja son esenciales. No debemos ocupar subdosis de producto, sino que tenemos que ocupar las dosis comerciales o de acuerdo al potencial productivo del campo para ver sus mejores efectos. Tenemos que hacer análisis de suelo mediante extractos de pasta saturada, sí o sí, y también la estrategia de los análisis foliares. Yo no haría un análisis foliar en febrero y en marzo para ver qué está pasando. Hay que ser un poco más específico. Yo haría un análisis foliar fines de octubre para ver cómo están mis niveles nutricionales y afrontar la mayor etapa de crecimiento de la fruta en noviembre, que ahí tengo mucho potencial que estoy dejando de crecer. Fines de noviembre, para ver cómo voy a enfrentar, o quincena de diciembre en la Chandler más al sur, para ver cómo voy a enfrentar la etapa del llenado de la fruta, si tengo las relaciones buenas de zinc, magnesio, nitrógeno, potasio, fósforo, si son correctas o estoy teniendo algún desbalance, para poder corregir, pues ya cuando la nuez se dejó de llenar, no llena más. Entonces, o corrijo entre diciembre y enero, o podemos tener el gran problema de llenado que hay de la zona central al sur, que nos baja mucho el precio. Y dentro de esto, para hablar un poco más de llenado, también tengo que tener un sistema radicular bien equilibrado, y de poder ver y determinar, conocer mi campo, cuando tengo estos flash radiculares.
porque ahí puedo concentrar las fertilizaciones o los estimulantes que van vía riego para que sean más eficientes, porque si los tiro cuando no tengo raíces activas, la verdad que no sabemos cuánto estamos dejando de potenciar la planta. Hay que usar enraizantes, pienso yo, que es una práctica que tenemos que reforzar, sobre todo en diciembre, para potenciar el llenado de las nueces. O sea, estas raíces son espectaculares. Tenemos raíces bien distribuidas, creciendo. Son el motor de la planta. Hoy día la mayoría de los campos, como recordábamos, ya tienen una cantidad de años importante. Estamos entre los 10 a 25 años. Y en esta reducción de presupuestos de los últimos 4 años no le hemos estado prestando mucha atención a las compactaciones de suelo ni metiendo inversión en generar buenas raíces. Y es lo que tenemos que hacer para poder mejorar el llenado de la fruta. Revisar calicatas y evaluar el estado del sistema radicular y la fecha de su pic de raíces. O sea, si podemos poner un rizotrón, espectacular. Es más complejo o más caro, puede ser, pero lo podemos relacionar de una forma práctica con este estado. Cuando empiezan a salir estos primeros brotes vegetativos, podemos estimar que ya hay una actividad radicular importante, por lo cual hagan una o dos calicatas, estamos con el primer flash de raíces y partimos. Ahí ya hay que preocuparse bien de los fertirriegos, de no tener problemas de riego. Me refiero a no saber determinar la frecuencia, sino que tenemos que ver que la estabilidad hídrica, el enlace o la correcta humedad entre un riego y el otro no se nos seque el suelo, que ha sido un problema constante en los últimos 4 años. Y ahí es donde si estoy creciendo y tengo estas raíces activas, me equivoco en uno o dos riegos, paro el crecimiento de estas raíces, genero ácido abscísico etileno, la planta se paró y con esta carga de fruta a 38 40 grados es difícil echarla a andar. Se puede, pero se nos va a salir un poquito el presupuesto de las manos y no es la idea. Por eso hay que tener mayor control sobre los riegos y generalmente la recomendación en la etapa de crecimiento es regar al máximo, sin matar las plantas, obviamente, pero sí voy generando una estimación a lo mejor sobre la demanda de la bandeja, pero para mí, personalmente, la calicata o la integración entre calicata y sondas de riego es lo que nos manda o la ayuda que tenemos para determinar un buen criterio de cuándo y cómo regar, sobre todo en esta etapa de crecimiento y llenado la fruta. Ahora, como vemos en estos gráficos, que son del mismo ensayo, ¿por qué es importante partir temprano? Porque el aceleramiento lineal en los primeros 20 días es donde corregimos el descalibre de las nueces. O sea, si queremos corregir calibre aquí, en diciembre, noviembre, ya la planta va en una desaceleración del crecimiento y va preparando su etapa de transición al llenado de la nuez. O sea, aquí ya, fines cuando empezamos a ver este gel interno, mucho llenado de la fruta, o sea, mucho crecimiento, no vamos a tener. Hay que fijarse 12 milímetros y partimos corriendo contra el tiempo. Este es el estado donde cae agua dentro de las nueces y prácticamente aquí estamos a 10 de diciembre y es cuando la nuez ya empieza a formar este gel interno. Ahí ya el calibre está determinado en un 85-90%. Así que la corrección de calibre es temprano. Que no se nos olvide, cada 15 días 4 aplicaciones con los bioestimulantes. Hay que meterle un poquito más de inversión al calibre porque tenemos un mercado
que necesita y quiere nueces grandes, buenas, bien llenas y blancas, y una estimulación correcta del sistema radicular en sus momentos peak. Y un punto que hablaba Northox, que lo hemos estado ocupando bastante, se nos olvidó la química del agua en las aplicaciones. En muy pocos campos estamos viendo qué está pasando con nuestra agua para aplicar las horas de aplicación, y eso sí que ha traído grandes problemas económicos. ¿Qué está pasando en los estanques de aplicación? No estamos aplicando nada radioactivo, sino esto es una mezcla de aceite de salmón que estábamos viendo el otro día, la solubilidad, pero la foto está bonita para explicar. Pues que yo soy recién echando el aceite al estanque, así que no tienen ningún problema. Pero, ¿qué está pasando con los estanques de aplicación? Cada vez que revisamos campo, están mal reguladas las boquillas, no se ha hecho la mantención a las máquinas de aplicación, eh, no se están lavando correctamente, por lo cual la máquina o el turbo no es solo un elemento para ir a aplicar al campo, es nuestra seguridad que toda la inversión que le estamos metiendo en bioestimulantes, en controladores de insectos, llegue correctamente a la planta y a los lugares donde tiene que llegar. Básicamente eso. Yo creo que el año pasado en varios lados con la peste negra hubieron problemas, y pienso que está más metido el problema en la química del agua y en el estado de la maquinaria, más que en qué o cómo se aplicó. ¿Qué es lo que es el pH? Muchos campos ni siquiera se preguntan eso. Hoy día en la zona central, esta es una medición de la semana pasada, pH 7,54 de un agua de canal cualquiera. O sea, a ese pH hay muchas moléculas químicas que básicamente no funcionan o se inhiben. Una abamectina a este pH, y prácticamente la abamectina en 3 minutos ya no tiene ningún efecto, por lo cual si vamos a controlar arañas, estamos aplicando agua. Arañazo seguro, producto perdido, y vuelta a hacer una corrección bastante más cara para frenar un problema de ácaro. Tenemos que meternos y estar muy pendientes de qué está pasando con los pH del agua. Hay que acidificar y también usar órganos siliconados para tener una mayor dispersión, mejor vuelo de la gota hacia el árbol y también romper la tensión superficial. El pH del agua, claro que nos resta rentabilidad. Aquí pasamos de un pH 7,63 en el Valle Aconcagua el año pasado, en el control, en la programación para la apertura del pelón, que era un pH que yo en mi vida había visto tan alto en el Valle Aconcagua. Siempre era un pH 6,8, 6,7, que nos daba una seguridad que no nos teníamos que meter mucho en la química del agua, pero cuando vimos esto, prácticamente todo lo que aplicamos sin acidificantes para llegar a un pH correcto entre 5,5 y 6, que es lo recomendado por la gran mayoría de marcas de bioestimulantes fitosanitarios, prácticamente estamos botando los productos, y por eso el año pasado puede haber sido uno de los factores que hubo un alza o un mal control de polilla en varios campos, adicional a que la polilla se comportó erróneamente en sus poblaciones porque no tuvo la misma regularidad que un año normal, entonces los calendarios de aplicación también anduvieron en algunas partes no cubriendo muy bien entre una postura y otra para el caso de la polilla, y por ahí en noviembre, diciembre encontramos algunas caídas de fruta. Yo creo que este es el punto. Hay que medir pH, hay que ver cómo está el estado de la maquinaria para poder hacer aplicaciones eficientes y no tener que repetir. Hoy día el costo del tractor ya no es 25.000 por hectárea, yo creo que debe estar cerca de los 80.000 o 90.000, porque ha subido el petróleo, ha subido los costos fijos. Entonces,
Y dentro de todo esto, un poco para resumir, cuando cambiamos el calibre de las nueces con eficiencia, un ejemplo básico, está en una tabla que hicimos el año 2014, ya varios puede que la conozcan. Si tenemos 4.500 kilos promedio nacional, 500.000 unidades de nueces, le meto un poquito de inversión, me voy de 10 a 12 gramos y podríamos estar hablando de 6.000 kilos. Es así de eficiente el ejercicio. El momento y la calidad de los bioestimulantes es lo importante. Volvemos a la curva nacional, una curva relativamente normal, y acá tenemos una comparación de haberle metido mayor potencia a las nueces. O sea, tenemos básicamente una distribución de calibre que es el mismo gráfico anterior, productores asesorados entre Elite Walnut 1, 2 y 3, que le pusimos distinta inversión en la construcción de estos calibres, pero la distribución de esta cosecha actual fue realmente espectacular, o sea, de un 14% a un 18% o a un 40%, a un 38, 36 más, es bueno. ¿Qué nos da, qué es lo importante acá? Reducir este 10, 15% a un 5, un 4, un 8, lo más posible, y meternos la mayor cantidad en estos tres diámetros, que es más peso y es más rentabilidad en la venta. Acá tenemos de otra forma que un amigo de la industria nos prestó algunos gráficos de productores más eficientes asociados, que podemos ver también bien los cambios. Claramente tenemos distribuciones de calibres importantes, reduciendo los calibres problemáticos, que son estos tres más chicos. En el llenado de la fruta pasó lo mismo. El promedio de Chile, yo sé que están para el sur, está más cargado al 46, 47%. Estos tuvieron un poquito más, un 49%, que es bueno. Pero sí tenemos que ir calibrando la nutrición del llenado para poder estar entre un 52, que es muy bueno y bastante rentable para poder defender una buena venta de fruta. Hoy día este escenario nos puede cambiar bastante, que es un poco pasar de 110 a 85 unidades por kilo. El dólar 90, yo creo que se nos va a ir pegando más para el lado de los $2.50. Va a depender mucho cómo termine el stock en la cosecha americana. Y eso era un poco la estrategia, la eficiencia de cómo construir nueces con buenos calibres, cuáles son los momentos y los puntos críticos.